Buenos días tenga cada uno de ustedes, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos una vez más al curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Vamos a compartir nuestra pantalla. Les voy a suplicar, disculpen ustedes la molestia, que alguien me pueda enviar un mensaje a Telegram para ver si todo se ve bien, la diapositiva, nuestro video y nuestro audio, toda vez que tenemos un sistema de automonitoreo, pero últimamente nos ha estado dando problema. Entonces, necesitamos verificar si todo se está proyectando de forma correcta. De igual forma, pues comunicarles, ¿verdad? Que dimos un momentito, unos minutos para aquellos que tal vez tenían evaluación previa a nuestro curso, entonces que terminaran su evaluación y ya pudieran ingresar al curso, ¿verdad? O a la clase en vivo. Entonces vamos a aprovechar al máximo, vamos a aprovechar al máximo nuestro periodo, dice, va a haber clases, dice Pedro Pú, a las 11:07. Todo se ve bien. Muchas gracias a los compañeros que contribuyeron, ¿verdad? Informándonos que está bien lo de nuestra clase. Bueno, gracias, Lucas Soch. Entonces, para avanzar rápido y que el periodo nos alcance, ¿verdad? Con los temas de hoy, únicamente les voy a recordar que por favor cuando ingresen a su plataforma, verifiquen que sus datos estén consignados de forma correcta, que al momento de que usted confirme su carnet, pues esté bien y que tenga correctamente aperturado su correo institucional. Como ustedes ya saben, pues el día de hoy tenemos clase. El día de hoy adelantaremos la clase número 13 porque ustedes la próxima semana, el sábado 9, se estarán evaluando de su segundo parcial del curso de seminario Procedimientos Administrativos y Legales. Muy bien, aquí ustedes ya tienen su horario, ¿verdad? De exámenes, pero si aún no cuentan con él, pueden ingresar a la plataforma de la universidad y poder verificar ahí cómo es que están asignados sus exámenes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Vamos a proyectar el link, ¿verdad? Porque todavía la semana pasada, el día de hoy, también se estuvieron uniendo algunos compañeros, entonces les vamos a dar unos segundos para que puedan tomar el link de la pantalla y podamos iniciar con nuestra clase. Surama González Castro, ya tenemos atrasado 10 minutos y así es Surama, como indicamos al principio, pues estábamos dando unos minutos para que los compañeros que estuvieran evaluando en el periodo anterior, pues tuvieran tiempo de poder conectarse a la clase, pero no se preocupe, vamos a agotar los temas respectivos para el día de hoy. De igual forma, vamos a terminar unos 3 minutos antes para los que se deban de conectar a un nuevo examen después de nuestro periodo. Usted no se preocupe. Estamos en sintonía, Ligda Darío Cal. Muchas gracias, espero hayan tomado ya el link de la pantalla a los compañeros. Bienvenidos al curso Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos, código FE 056. Nos encontramos ya en nuestra semana 13 y el tema de hoy pues es el desarrollo del proceso contencioso administrativo. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelvina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. El objetivo de la clase el día de hoy es que ustedes como estudiantes, a manera de, mediante la clase virtual, pues puedan adquirir conocimientos de temas relacionados con el desarrollo de nuestro proceso contencioso administrativo en Guatemala, ¿verdad? De conformidad con la ley, a manera de ir incorporando estos temas relacionados con el Estado de Guatemala. Recordemos que el video introductorio pues nos habla de temas investigativos, mientras que en la clase en vivo estamos incorporando estos temas relacionados con el Estado de Guatemala para conocer los diferentes procedimientos legales y administrativos que se llevan dentro del país. Así que vamos a iniciar. Y si recuerdan, pues la semana pasada vimos lo que era la demanda, qué debía de contener la demanda, el tribunal a donde se envía, la persona que requiere, sus datos de identificación personal, lugar para recibir notificaciones, la descripción del órgano administrativo, la resolución que causó Estado para poder iniciar nuestro proceso contencioso administrativo, las firmas de las personas, los hechos, las peticiones y las firmas del abogado o abogados que nos auxilien, ¿verdad? Esto dentro del contenido de la demanda en el artículo 28 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Luego vamos a tener a bien la lectura, ¿verdad? Es importante mencionarles que el día de hoy vamos a leer todos los artículos relacionados hasta donde nos dé tiempo, ¿verdad? De forma resumida para poder agotar el procedimiento de nuestro proceso contencioso administrativo ante el tribunal competente. Y vamos a ver qué documentos debemos adjuntar a nuestra demanda y cómo
y ante quién se debe presentar nuestra demanda. Así que vamos a proyectar nuestra ley de lo contencioso administrativo y vamos a irnos al artículo 29. Por favor, los que tienen la ley en casa y pueden ir haciendo sus anotaciones respectivas y como les digo, lo vamos a leer a grosso modo para que nos alcance el periodo. Todavía estamos en tiempo, tenemos más de media hora todavía. Entonces, en el artículo 29 dice documentos. El actor acompañará los documentos en que funde su derecho siempre que estén en su poder. Recuerden que hay alguna documentación que no la tenemos en nuestro poder, entonces vamos a solicitar que la persona que las tenga, que en este caso me imagino que va a ser el órgano administrativo, pues los exhiba en el momento oportuno ante el tribunal. Entonces dice siempre que estén en su poder. En caso contrario, pues indicará el lugar donde se encuentren o persona que los tenga en su poder para que el tribunal lo requiera en la resolución que le tramite a la demanda, ¿verdad? Si hay algún documento con el cual nosotros vamos a probar alguna circunstancia de los hechos que estamos demandando dentro del juicio de conocimiento de proceso contencioso administrativo, pues vamos a solicitarle al tribunal que lo requiera a la persona u órgano administrativo que lo tiene en su poder para que lo exhiba en su momento. Luego en el artículo 30 encontramos lo que es la presentación. Y dice el memorial de demanda podrá presentarse directamente a la sala del tribunal de lo contencioso administrativo a la cual vaya dirigido o a un juzgado de primera instancia departamental cuando en los departamentos pues no existen estas salas que ustedes van a realizar una investigación posteriormente y ahí se van a dar cuenta dónde están ubicados el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y cómo se conforma, cuáles son sus salas y dónde están ubicadas. Entonces se presentará ante un juez de primera instancia departamental, quien lo trasladará al tribunal que deberá de conocer, ¿verdad? Estos son los artículos relacionados con nuestra demanda. Ahora nos corresponde conocer lo que es el emplazamiento, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, pues, en derecho civil y en derecho procesal civil nos han enseñado que el emplazamiento es aquella audiencia que se le otorga a una persona interesada o a quien inició un proceso con el objeto de que se manifieste sobre la circunstancia que se le está notificando o que se le está dando a conocer. Dentro del emplazamiento vamos a encontrar que hay subsanación de faltas y de rechazo, ¿verdad? Es decir, que no se han llenado los requisitos respectivos y pues el juzgador o el tribunal respectivo le da esta audiencia al interesado para que él pueda subsanar esas faltas o esas cuestiones que se omitieron como requisitos dentro de la demanda respectiva. Esto lo encontramos en el artículo 31 y vamos a tener la lectura en un momento. Luego, los antecedentes que están contemplados en el artículo 32, la admisión en el artículo 33, las providencias precautorias en el artículo 34 y el emplazamiento mismo, es decir, las diferentes audiencias, las personas o sujetos procesales a quien se le va a otorgar estas audiencias, pues los encontramos contemplados en el artículo 35. Así que vamos a tener la lectura. Y encontramos capítulo 3, emplazamiento. Dice, artículo 31, subsanación de faltas y rechazo. Si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias que a juicio del tribunal sean subsanables, es decir, que aún podemos corregirlas, se señalará plazo para que el demandante lo enmiende. Si la demanda presenta errores, deficiencias u omisiones insubsanables, a juicio del tribunal, este la rechazará de plano. Por eso el título es subsanación de faltas. Si hay algunos errores o algunos previos que se pueden subsanar, pues se le dará la audiencia al demandante para que él pueda corregir todos estos errores. Pero si son algunos errores, algunas deficiencias o algunas omisiones insubsanables, pues se va a rechazar de plano nuestro proceso contencioso administrativo. Por ejemplo, una omisión insubsanable podría ser que no exista una resolución administrativa que vaya a ser objeto del inicio de nuestro proceso contencioso administrativo. Entonces a eso se refiere los errores, las deficiencias y las omisiones insubsanables a juicio del tribunal, ¿verdad? Se va a rechazar de plano nuestra demanda. ¿De acuerdo?
Luego en el artículo 32 hablábamos de antecedentes, dice, si la demanda contiene los requisitos de forma, perdón, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente. Recordemos que a nosotros pues nos notifican nuestra, nos notifican nuestra resolución donde viene la decisión que tomó la administración pública, pero no nos extienden una copia a menos que la requiramos una copia certificada de nuestro expediente respectivo. Entonces, por eso que cuando iniciamos el proceso contencioso administrativo, es necesario que el tribunal requiera ante el órgano administrativo el antecedente, el expediente administrativo completo. Dice, solicitará directamente al órgano administrativo los antecedentes dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer del recurso, teniendo como base el dicho del actor, ¿verdad? Es decir, que en nuestra demanda nosotros planteamos qué fue lo que sucedió a nuestra conveniencia, como realmente fue, ¿verdad? El requirente o el demandante siempre va a plasmar los hechos que a él le constan, cómo fue que se dio su proceso, cómo fue que le declararon desfavorable. Si en dado caso el órgano administrativo pues no envía los antecedentes en el plazo establecido, que son 5 días, ¿verdad? Dentro de los 5 días siguientes a que se presente el proceso contencioso administrativo, el tribunal se lo requerirá al órgano administrativo y él no lo envía, entonces el tribunal actuará, conocerá y resolverá únicamente con la demanda y los documentos que ha adjuntado el demandante. Luego dice el órgano administrativo requerido enviará los antecedentes con informe circunstanciado dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pedido de remisión por parte del tribunal. Si la autoridad no los envía, el tribunal admitirá para su trámite la demanda sin perjuicio de que la administración puede presentarse en cualquier etapa procesal y presentar el expediente respectivo, ¿verdad? Es decir, que tiene ese plazo de 10 días, pero la administración en cualquier momento, ya sea por omisión, porque no se dio por notificado, porque no lo encontraban o por cualquier cuestión, puede hacer llegar de todos modos el expediente al proceso contencioso administrativo al tribunal respectivo. Muy bien, luego veíamos la admisión y dice, artículo 33, admisión, encontrándose los antecedentes en el tribunal, este examinará la demanda con relación a los mismos. Ay, perdonen, jóvenes, pero vieran que hoy sí tengo la garganta bien irritada. Entonces, este examinará la demanda con relación a los mismos y si la encontrare arreglada a derecho, es decir, que llenara todos los requisitos, la admitirá para su trámite. La resolución se dictará dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se hayan recibido los antecedentes o en que haya vencido el plazo para su envío, ¿verdad? Entonces, presentamos nuestra demanda, a los 5 días solicitan los antecedentes, en 10 días deben de enviarlos y luego en 5 días deberán de admitir la demanda. Luego las providencias precautorias. El compañero que está pidiendo ejemplos para el emplazamiento, ahorita vamos a ver a quiénes se emplaza, ¿verdad? Y en qué casos tendría que ser. Artículo 34, providencias precautorias. El actor podrá solicitar providencias precautorias urgentes o indispensables. El tribunal resolverá discrecionalmente sobre las mismas en la resolución que admita para su trámite la demanda, ¿verdad? Esas providencias precautorias pueden ser aquellas, ¿verdad?, que van a poner puntos suspensivos o que van a poner ese efecto suspensivo a alguna actuación o alguna actividad de la administración pública que va a perjudicar al demandante. Entonces, él va a venir y va a solicitar, ¿verdad?, que por favor se le otorgue un efecto suspensivo a su proceso para que la administración pública también deje en stand-by el procedimiento administrativo respectivo. Luego, en el artículo 35 encontramos lo que es el emplazamiento. El emplazamiento sabemos que es aquella audiencia, ¿verdad?, que se le va a dar al interesado o a varios interesados dentro del proceso para que se manifiesten y se pronuncien sobre el fondo del asunto y digan qué opinión les merece la situación que se está ventilando dentro del proceso contencioso administrativo. Dice artículo 35, emplazamiento. En la resolución de trámite, la demanda se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada demandado, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con interés en el expediente
Y cuando el proceso se refiere al control y fiscalización de la hacienda pública, también a la Contraloría General de Cuentas, dándoles audiencia por un plazo común de 15 días. Es decir, que se otorgan simultáneamente las audiencias y se les da el plazo de 15 días a cada una de las partes para que se pronuncie en cuanto al proceso. Los sujetos procesales públicos no pueden dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que si se le otorga la audiencia o se emplaza a la Procuraduría General de la Nación, en ningún momento puede omitir su opinión respecto al fondo del asunto. De igual forma, la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Porque estamos hablando de los sujetos procesales públicos. Ahora bien, si le otorgamos audiencia a una tercera persona que se considera que pueda tener interés dentro del proceso y la misma no se pronuncia, pues el proceso continúa su trámite normal, ¿verdad? Se le dio la oportunidad de que ejerciera su derecho de defensa, más la persona supuestamente interesada no hizo uso de su derecho de defensa, pero la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas sí deben de pronunciarse, o cualquier otra entidad estatal a quien se le otorgue una audiencia como una municipalidad o algún otro tercero, pues deberá de pronunciarse dentro del plazo común de 15 días. ¿Cuándo se da este emplazamiento? Por ejemplo, ustedes saben que existen procesos de jurisdicción voluntaria o diligencias voluntarias, es como le conocemos, cuando, por ejemplo, se va a asentar extemporáneamente una partida de nacimiento, cuando, por ejemplo, vamos a rectificar una partida de nacimiento, vamos a reponer una partida de nacimiento porque hubo alteración, hubo omisión, o se destruyó la partida por el conflicto armado, que es lo más común, ¿verdad? En cuanto a las diligencias voluntarias de jurisdicción voluntaria. Dice Bidmer Miranda, no compañero, el emplazamiento es para las personas que mencionamos en el artículo 35 o para los sujetos procesales. Y Alma dice, ¿en qué caso se realizan emplazamientos? Ahorita les estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Que cuando es dentro de estas circunstancias, como lo es la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Viene el notario e ingresa su expediente ante la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene un plazo de 5 días para poder revisar el expediente y verificar si llena los requisitos de trámite y de fondo, ¿verdad? Para poder emitir una opinión favorable. Si en defecto la Procuraduría pues emite una opinión desfavorable, el interesado, que en este caso sería el requirente, no tanto el notario, sino que el requirente podrá, ¿verdad?, recurrir y presentar sus recursos administrativos correspondientes. Una vez se hayan agotado estos recursos, pues si él no está de acuerdo con la opinión de la Procuraduría General de la Nación, pues podrá ir ante un tribunal y manifestar que existe conflicto jurídico entre la entidad pública o la administración pública y el interesado, toda vez que no le resuelven de forma favorable. Entonces es aquí en estos casos donde vamos a emplazar al demandante, que va a ser el requirente a quien se le resolvió desfavorablemente su diligencia de jurisdicción voluntaria, a la Procuraduría General de la Nación, porque fue quien emitió el dictamen desfavorable, y alguna otra persona, ¿verdad? En este caso podría ser el Registro Nacional de las Personas, toda vez que es una entidad que se encarga de todos los actos civiles y todo lo relacionado con el Estado civil. Entonces, así como se otorgan los emplazamientos a las diferentes partes o los diferentes sujetos procesales públicos, y los mismos pues deben de emitir, ¿verdad? Deben de pronunciarse, porque recordemos que ya esto, cuando se admite la demanda de proceso contencioso administrativo, ya hay un proceso judicial, ¿verdad? Identificado con un correlativo, con un código que es el del juzgado o el del tribunal, el año y un correlativo de proceso, así como un oficial y un notificador. Entonces deben de pronunciarse mediante un escrito formal, ¿verdad? Haciendo saber cuál es su opinión o cómo se van a pronunciar sobre el fondo del asunto por el cual se inició el proceso contencioso administrativo. Luego encontramos lo que son, vamos a ir a nuestra diapositiva. Y vamos a ver que ya vimos la subsanación, el antecedente, la admisión, las providencias y el emplazamiento. Ahora nos trasladamos a las actitudes de los demandados. Y esto lo encontramos regulado del artículo 36 al artículo 40 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Agradecemos al compañero que
se lleva a la tarea poder compartir la ley de lo contencioso administrativo en PDF para que los compañeros que no cuenten aún con su ley, pues la puedan descargar y la tengan ya de forma digital. Muy bien, entonces vamos a ver qué son las excepciones previas, a qué le llamamos rebeldía, ¿verdad? Yo sé que muchos ya conocemos estos términos y dentro de las actitudes de los demandados vamos a decir esto, ¿verdad? Que el demandado va a poder actuar de diferentes formas. Puede interponer alguna excepción, puede declarársele rebelde si él no comparece al momento de que se le emplaza, puede contestar la demanda, puede interponer una excepción perentoria o puede reconvenir, ¿verdad?, al demandante. Entonces vamos a ver a qué se refiere cada una de esas cuestiones con su fundamento legal del artículo 30 al artículo 40. Entonces dice artículo 36, actitudes de los demandados, las excepciones previas. Dice, los emplazados pueden interponer dentro del quinto día del emplazamiento las siguientes excepciones previas. Las excepciones son aquellas herramientas con las que cuenta el demandante, perdón, el demandado, porque se va a hacer ver que no se le puede demandar por alguna situación, ¿verdad? Y dentro de las excepciones previas encontramos la incompetencia, en el inciso A, en el inciso B, la litispendencia, en el inciso C. En la próxima clase vamos a conocer cada una de las excepciones de una forma más detallada. Fuera del proceso contencioso administrativo, las vamos a conocer a grosso modo, contemplada dentro del Código Procesal Civil, ¿verdad? Porque ahí tenemos nuestras excepciones. Pero acá nos indica la incompetencia, la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, la caducidad, la prescripción y la cosa juzgada, así como la transacción. Entonces, en total tenemos 10 excepciones previas que vamos a tramitar en la vía de los incidentes o la vamos a tramitar como incidente en una sola pieza del proceso principal, ¿verdad? Es decir que al momento de que se nos emplace en el quinto día vamos a poder presentar alguna de estas excepciones. A grosso modo vamos a decir, ¿verdad? Que litispendencia es cuando existe un conflicto jurídico, ¿verdad? Hay litis, hay conflicto entre dos personas. Demanda defectuosa, pues cuando en la demanda se omite alguno de los requisitos, ya sean de forma o de fondo, entonces yo como demandado o como tercero interesado puedo plantear una demanda defectuosa. Falta de capacidad legal, recordemos que no podemos demandar a una persona que no cuente con su capacidad de ejercicio, ¿verdad? Y de igual forma, la de personería, cuando se va a demandar, por ejemplo, a una entidad y necesita tener un representante legal, hay que demandar a ese representante legal, no a cualquier persona, no al dueño, no a un trabajador de la entidad, ¿verdad? O de la empresa. Entonces, a eso se refiere la personería. Y así poco a poco vamos a ver la próxima semana a qué se refiere cada una de nuestras excepciones. Pero estas son las herramientas con las que cuenta el emplazado, no únicamente el demandado, ¿verdad? Sino que cualquiera de las partes o de los sujetos procesales a quien se les dé audiencia. Declaradas sin lugar las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Luego la rebeldía. Dice, transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestar en sentido negativo. Si se otorgó la audiencia, en este caso del demandado, ¿verdad? Se le dio y se le hizo saber que se le estaba demandando por cierta circunstancia, pues se le va a declarar rebelde. Aunque sea el Estado de Guatemala, se le va a declarar rebelde y todas las cuestiones que el demandante solicite, pues van a ser declaradas a su favor toda vez que se les otorgó la oportunidad de defenderse y no respondieron en el momento establecido. Luego en el artículo 38 dice contestación de la demanda. La demanda puede contestarse negativa o positivamente. Si todos los emplazados se allanaren, se procederá a dictar sentencia. Es decir, que si todos están de acuerdo a la pretensión del demandante, van a dictar sentencia sin más diligencias que realizar.
El memorial de allanamiento podrá presentarse con firma legalizada. En caso contrario, ¿verdad? Deberá ratificarse, ¿verdad? La contestación negativa de la demanda deberá ser razonada en cuanto a sus fundamentos de hecho y de derecho. Esto quiere decir que cuando se demanda, pues la parte demandada dirá que no está de acuerdo con la demanda y la viene a contestar en sentido negativo y va a fundamentar ahí, ¿verdad? Cuáles son sus motivos para decir que la demanda debe ser declarada sin lugar. Luego encontramos en el artículo 39 las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias deberán interponerse en el memorial de contestación negativa de la demanda y se resolverán en sentencia. Recordemos que las previas se interponen al 5º día del emplazamiento y se resuelven mediante incidente en una sola pieza dentro del proceso principal, mientras que las perentorias deben de interponerse con la contestación de la demanda en sentido negativo y nuestras excepciones perentorias van a ser resueltas en sentencia. Esto en el artículo 39. Luego en el artículo 40 dice, en los casos a que se refiere el inciso 2 del artículo 19, podrá plantarse la reconvención en el propio memorial de contestación de la demanda, en los mismos casos en que puede plantearse en el proceso civil, ¿verdad? Es decir, que cuando reconvenimos, es decir, que vamos a contrademandar prácticamente, ¿verdad? Porque vamos a solicitar algunas cuestiones que nos van a favorecer dentro del proceso y que quizá lo habíamos omitido o no habíamos iniciado el proceso porque consideramos que no era necesario, pero al final, ya que existe una demanda, pues vamos a aprovechar esta oportunidad para poder reconvenir. Muy bien, entonces acá ya tuvimos a bien lo que es nuestras actitudes de los demandados, ¿verdad? Dentro del proceso contencioso administrativo. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente diapositiva donde está prueba, ¿verdad? Todos nuestros procesos normalmente es necesario abrir a prueba, aperturar a prueba o diligenciar las diferentes pruebas con las que vamos a probar los hechos que relatamos en nuestra demanda inicial. Y eso lo encontramos regulado en el artículo 41 y 42. Encontramos lo que es la apertura a prueba y el vencimiento anticipado. Dice, apertura a prueba, contestada la demanda y la reconvención, en su caso, se abrirá a prueba el proceso por el plazo de 30 días. Tomemos nota, por favor, la prueba dentro del proceso contencioso administrativo es de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, caso en el cual se omitirá la apertura a prueba. Es decir, que si no tenemos ninguna prueba que diligenciar, porque las cuestiones no fueron de hecho, ¿verdad? Donde hay algunos documentos, declaraciones, algunos dictámenes de expertos que incorporar, sino que son puras cuestiones de derecho donde se transgredió alguna norma o no se resolvió con apego a derecho, entonces no se abre a prueba, ¿verdad? Pero si las cuestiones son de hecho, pues se abrirá por el plazo de 30 días, la que también se omitirá cuando a juicio de tribunal existieran suficientes elementos de convicción en el expediente. La resolución por la que se omita la apertura a prueba será motivada, es decir, que deberá especificarse por qué es que no se abre a prueba, ¿verdad? Tomándose en cuenta que tal vez son cuestiones solo de derecho, o también el tribunal va a mencionar que hay elementos suficientes de convicción para no aperturar este periodo de 30 días. Luego en el artículo 42 dice vencimiento anticipado. El periodo de prueba podrá declararse vencido cuando se hubieran recibido todos los medios de prueba ofrecidos, ¿verdad? Tenemos 30 días, pero si todos los medios de prueba se resuelven se presentan en 5 o 10 días, se tiene por vencido anticipadamente nuestro periodo de prueba, el que constaba de 30 días, pero como se recabaron los medios de prueba con anticipación, por eso se da por vencido según lo establecido en el artículo 42. Ahora nos trasladamos a lo que es la sentencia y lo encontramos contemplado en el artículo 43, 44 y 45. Tenemos nuestra vista, nuestro auto para mejor fallar y nuestra sentencia. Capítulo sexto, por favor, en la lectura.
Artículo 43, vencido el periodo de prueba, ya sea en los 30 días o si se venció anticipadamente, pues se señalará día y hora para la vista. En la vista lo que nosotros hacemos es poder ratificar lo que mencionamos al momento de que se nos emplazó, ¿verdad? Al momento de que se nos dio la primera audiencia, se nos da nuevamente vista, normalmente son por 48 horas, pero en este caso se señala un día específico y una hora para la vista. Entonces presentamos un escrito, ¿verdad? Todas las personas emplazadas que se consideran como sujetos procesales, se les da esta vista, se les notifica esta audiencia o de este día que se ha señalado para la vista y deberemos de pronunciarnos dentro de un escrito ratificando lo que informamos cuando nos pronunciamos en el primer emplazamiento y también haciendo nuevos argumentos si existieran, haciendo ver nuevos argumentos si existieran en virtud de las pruebas que se recabaron. Luego tenemos en el artículo 44 el auto para mejor fallar, dice transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días para practicar cuantas diligencias fueren necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de practicarse, las que se efectuarán con citación de parte. Por ejemplo, aquí el tribunal puede decir, bueno, las pruebas no son suficientes, no hay suficientes elementos de convicción, entonces necesito declaración de testigos, necesito que se realice una inspección ocular, por ejemplo, si es algo relacionado con terrenos o con propiedades, necesito que se realice una inspección ocular, declaración de testigos o alguna otra circunstancia que él considere pertinente para poder mejor resolver. Luego en el artículo 45 encontramos lo que es la sentencia. La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar. Entonces ahí vimos ya lo que es la vista, nuestro auto para mejor fallar o para mejor resolver, que es como se le conoce en otras materias, y nuestra sentencia en el artículo 45, la que nos dice que podrá revocar, confirmar o descartar la resolución por la que se inició el proceso contencioso administrativo respectivo. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la ejecución. Y la ejecución la vamos a encontrar regulada en los artículos 46 y 47. ¿Y qué es la ejecución? La ejecución no es más que darle a conocer al órgano administrativo que emitió la resolución que estaba afectando los intereses del litigante o del demandante y también hacerles saber por parte del tribunal a este órgano administrativo que deberá darle trámite a lo que resolvió una vez se haya agotado nuestro proceso contencioso administrativo. Y esto lo vemos en el artículo 46 y 47 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Perdonen, creo que tengo un error acá en los artículos. Dice 46 y 47. Lo vamos a modificar de una vez. Es 47 y 48, para que no nos confundamos, ¿verdad? De una vez. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, nuestra ejecución la encontramos contemplada en el artículo 47 y 48 de nuestra Ley de lo Contencioso Administrativo. Aquí vemos en el capítulo 7 dice ejecución. Artículo 47, remisión de antecedentes. Recordemos que el proceso se inició en el área administrativa, en el área gubernativa, ¿verdad? Frente a una entidad administrativa, un órgano administrativo que nos declaró sin lugar nuestra resolución o desfavorablemente nuestra resolución. Planteamos nuestros recursos y también fueron desfavorables. Y derivado de este conflicto jurídico que surgió porque yo como interesada no estaba de acuerdo con la resolución de la administración pública, pues le dimos trámite e iniciamos nuestro proceso contencioso administrativo. Recordemos que cuando hablamos de la demanda, vimos los requisitos, luego hablamos de los antecedentes, ¿verdad? Que el tribunal dentro de los 5 días de recibida
la demanda de proceso contencioso administrativo, pues requerirá los antecedentes ante el órgano administrativo respectivo, y si el mismo no lo envía, pues se declarará todo a favor del demandante, pero sin perjuicio de que el órgano administrativo en algún momento pueda incorporar, ¿verdad? Si se le vencieron los 10 días para poder incorporar el expediente administrativo ante el tribunal, pues puede incorporarlo posteriormente. Entonces, esto nos deja ver que el expediente se encontraba dentro del tribunal. Entonces, por eso nos dice el artículo 47, la remisión de antecedentes. Firme la resolución que puso fin al proceso contencioso administrativo, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de lo resuelto. El juzgado viene, resuelve, el tribunal viene, resuelve, certifica la resolución una vez firme, la envía al órgano administrativo respectivo para que proceda a realizar lo que el órgano jurisdiccional ordenó, ¿verdad? La forma en que resolvió. En el artículo 48 encontramos lo que es el cumplimiento. Ahí dice cumplimiento. Miren estas nuestras leyes que nos otorgan a veces. Tienen un montón de errores, pero lo importante es que nosotros le demos una correcta interpretación, ¿verdad? Artículo 48, cumplimiento. La sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo. Recordemos que acá no dice el plazo específico, ¿verdad? No nos estipula un periodo, sino que va a ser a criterio del tribunal cuánto tiempo le va a dar al órgano para que pueda ejecutar lo resuelto. Entonces dice, la sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda para que ejecute lo resuelto. Entonces, nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Va a señalar este plazo específico, él va a decir si 5 días, 15 días, 30 días, 3 días, no sabemos, dependiendo del caso, si las situaciones fueron de derecho, fueron de hecho, así es como se va a ordenar al órgano administrativo que ejecute lo resuelto, ¿verdad? Tomemos en cuenta de que normalmente el proceso contencioso administrativo no no surte efectos suspensivos, entonces entre más rápido se resuelva, más rápido se revoque, se confirme o se modifique la resolución respectiva, pues mejor va a ser tanto para el órgano administrativo como para el interesado, ¿verdad? La sentencia es ejecutable en vía de apremio ante los tribunales competentes del ramo civil o ante la competencia económico coactivo según sea el caso. La sentencia es ejecutable en vía de apremio ante los tribunales competentes del ramo civil o ante la competencia económica coactiva, según sea el caso. Es decir, que si el órgano administrativo en algún momento no procede a modificar, a revocar o a confirmar la sentencia, pues el interesado podrá actuar, podrá continuar con su trámite en la vía de apremio para poder ejecutar, ¿verdad? Es decir, que esta resolución de nuestro proceso contencioso administrativo se va a considerar como un título ejecutivo, ¿verdad? Para poder ejecutar dentro del juicio de la vía de apremio la resolución respectiva para poder obtener el resultado que esperábamos. Muy bien. Por cuestión de tiempo y por respecto a los compañeros que van a entrar a evaluación en el siguiente periodo, una disculpa para la compañera que indicó que habíamos perdido 10 minutos, pero lo hacemos considerando a los compañeros que se estaban evaluando con anterioridad. De todos modos, gracias a Dios, logramos abarcar todos los temas de nuestra diapositiva, de nuestra presentación. De acuerdo, ya vimos lo que es el procedimiento o el desarrollo de nuestro proceso económico, proceso contencioso administrativo. Y a continuación ustedes pueden ver lo que son nuestras preguntas para estudio. Importante que ustedes sepan que estas preguntas son para el examen final. Para el examen parcial únicamente tomamos de la semana 7 a la semana 11. Semana 13, pregunta 1, el memorial de demanda podrá presentarse directamente a. Semana 13, pregunta 2, mencione 2 excepciones previas. Semana 13, pregunta 3, se les declarará sí a los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestar en sentido negativo. Semana 13, pregunta 4,
Contestada la demanda de la reconvención, en su caso, se abrirá a prueba el proceso por el plazo de semana 13, pregunta 5. ¿Por qué vía se puede ejecutar la sentencia de un proceso contencioso administrativo? Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes dentro de 15 días. Recuerden que dentro de 8 días se someterán a su examen parcial. Su examen se resuelve en el periodo respectivo del curso. Por favor, tomen en cuenta sus datos y el tiempo para resolverlo. Hasta la próxima.